Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos, sobre todo con este calor que hace esta tarde. Hoy continuamos con el ciclo de conferencias organizado por el Archivo Municipal de Málaga bajo el título La Málaga del siglo XX. El ciclo está conformado por 6 ponencias a cargo de destacados especialistas cuyas intervenciones están centradas en temas realmente cruciales y relevantes para nuestra historia más reciente. Comentarles que las conferencias están siendo grabadas y en pocos días estarán ya disponibles algunas de ellas en nuestro canal de YouTube para que aquellos que no puedan acompañarnos también la puedan visionar desde su domicilio. Hoy tenemos la tercera entrega de este ciclo de conferencias. Las 2 primeras han versado sobre aspectos también tan interesantes como la historia del aeropuerto de Málaga o el urbanismo malagueño. Y el tema de hoy es muy interesante y está unido de forma indisoluble con lo que es la historia de Málaga y su evolución en el siglo XX. Hablamos del turismo. Para hablarnos de un tema tan importante, pues tenemos la suerte de contar nada menos que con el decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, don Antonio Guevara Plaza, que queremos agradecer que haya aceptado colaborar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí también. Y bueno, por motivos de tiempo les voy a ofrecer un rapidísimo resumen de su extenso currículum. Don Antonio Guevara Plaza, como le he comentado, es decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Su relación con el turismo comienza desde la creación de los estudios en la Universidad de Málaga en 1995, participando en la Comisión Nacional para la elaboración del Libro Blanco de los Estudios del Grado de Turismo. En la actualidad es presidente de la Conferencia Española de Decanas y Decanos de Turismo de España. Premio Andalucía de Turismo 2019 en la modalidad Formación e Investigación Turística. Coordinador del programa de doctorado interuniversitario de turismo de 12 universidades españolas. Promotor y secretario del Instituto Andaluz de Investigación e Innovación en Turismo en la Universidad de Málaga. Su línea de investigación se centra en el ámbito de las tecnologías de la información y de las comunicaciones aplicadas al turismo, habiendo coordinado y participado en más de una centena de proyectos de investigación y transferencia. Ha dirigido más de 10 tesis doctorales y realizado múltiples publicaciones en congresos y revistas nacionales e internacionales de impacto. Así que, sin más, le dejo ya con nuestro ponente, que nos va a hablar de la evolución del turismo en la Málaga del siglo XX. Cuando quieras. Sí. Venga. Menos mal que estaba acordado. Muy bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, cómo no agradecer que... ¿Se me escucha? Sí, Tienes ¿no? que darle al verde. Ahí, para ¿no? que se ponga verde. Este no quiere poner... Un tic. Nada más que darle un tic. Ahora ya está. Ahora sí, ¿no? Bueno, que lo que decía que muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias sobre la Málaga del siglo XX, ¿no? Organizada por el Archivo Municipal. Para mí ya es un placer, ¿no? Y entonces, pues cuando me plantearon hacer esta presentación, he estado dándole vuelta de cómo la enfocaba, porque no quería en ningún momento hacer... yo no soy profesor de historia, sino que lo que quería, de alguna manera, es poner de relieve determinados hitos positivos y negativos que han pasado durante todo el siglo XX y en la actualidad como estamos en relación al turismo, ¿no? Entonces he planteado la conferencia en una serie de puntos que últimamente me estoy poniendo algunas veces pesado, ¿no? Pero digamos, como está sucediendo en la actualidad todas las comunicaciones en torno al turismo, incluso en la última campaña electoral, y todavía no ha empezado la siguiente, el turismo forma foco principal de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, por una razón muy fácil, porque el turismo es uno de los principales sectores económicos de nuestro país, que nosotros le llamamos que es una industria, aunque realmente no lo es, aunque tenga sus partes positivas y negativas, ¿no? Entonces he pensado de alguna manera hacer una breve introducción un poco de la visión del turismo de diferentes ámbitos de conocimiento y el concepto del turismo, ¿no? De esa manera creo que nos permite establecer los hitos más importantes que ha habido en el siglo XX, desde los comienzos del siglo, finales del XIX y principios del XX hasta la actualidad, y en cada uno de los elementos
en determinada fecha marcar una serie de condicionamientos que creo que llegan a la actualidad y forman parte de lo que hoy nos encontramos en Málaga, porque tampoco le pregunté también a Maribel si hablaba un poco en general, y lo que ocurre en Málaga y lo que ocurre realmente a nivel global. Después me he permitido hablar del futuro, que todo el mundo habla de la sostenibilidad y de la digitalización, y como además soy profesor de lenguaje y sistema informático, que soy decano de la facultad, pero realmente pertenezco al área de tecnología de la información aplicada al turismo, ¿no? Entonces, pues me he permitido hacer algunas reflexiones sobre lo que ahora mismo está ocurriendo, o creo que debe ocurrir, y después pues plantearla entre todos y todas, ¿no? Bueno, lo primero que son tres bloques así que quiero un poco poner en lo alto de la mesa, en la reflexión, ¿no? Es decir que el turismo realmente es un conjunto de actividades muy complicadas que se relacionan entre sí, ¿vale? Y ese ecosistema turístico, o ese sistema turístico, si le quitamos la eco, ese sistema turístico lo que hace es interaccionar empresas, como veis ahí, empresas que están en el territorio, empresas que no están en el territorio y venden el territorio y venden las empresas del territorio. Después aparecen lo que son los ciudadanos, que somos los que estamos acogiendo a los turistas, y también los que son turistas, ¿no? Los que estáis aquí posiblemente hoy sois ciudadanos de la ciudad de Málaga, pero en otro momento sois turistas, aunque muchas veces la gente últimamente parece que no quiere ser turista, sino viajero. Yo soy un turista muy particular, etcétera. Entonces, ese sistema está interaccionado o está relacionado entre sí por lo que es la gobernanza, el gobierno. Y ahí es donde radica realmente uno de los problemas más graves que existe en el turismo, ¿no? Que es la estructura de gobernanza. ¿Por qué? Porque el turismo hoy por hoy, y no es como en otros sectores industriales, etcétera, el turismo está completamente descentralizado a nivel de la gobernanza. Es decir, por ejemplo, las estructuras turísticas o de legislación turística no son competencia del Gobierno de España, sino que el Gobierno de España exclusivamente tiene competencia en promoción. Hay una serie de normas, marcos, ¿no? Pero fundamentalmente la promoción de la marca España, ¿no? Y después, a partir de ahí, las 17 comunidades autónomas realizan su propia normativa turística, y además eso se desplaza a las diputaciones, a ayuntamientos, y entonces pues te vas encontrando en nuestro territorio pues que tenemos gestión de turismo en Málaga capital, en Rincón de la Victoria, en Torremolinos, en Marbella, en Mijas, con lo cual se va produciendo un conjunto de gobiernos locales que tienen unas pretensiones, que ahora lo veremos, ¿no? Que es lo que hace que el turismo interaccione de una manera, por un lado, muy positiva, porque genera riqueza, y por otro lado, con muchos conflictos y problemas, ¿no? Con lo cual, antes de plantearnos eso, y para que veamos en cada uno, perdón, que no he puesto el móvil en silencio, y como es normal, no paran de poner, aquí está, ¿vale? Entonces, pues, dependiendo de cómo nosotros veamos el turismo, por ejemplo, en esta sala veo un conjunto de personas que cada una tiene una visión determinada de lo que es la... Entonces, yo lo que pretendo de alguna manera es focalizar para cuando veamos los hitos y lo que creemos que está pasando, comprendamos desde qué punto de vista lo podemos mirar. Entonces, ¿quién soy yo en el turismo, ¿no? Eso es una cosa que llevo bastante tiempo trabajando, y son los diferentes actores que están en el turismo. En el primer lugar, como veis, digamos, esto es la especificación de lo que hemos visto anteriormente. Ese sistema dice, yo soy turista, hoy, en un momento determinado, soy turista, y cuando voy a un territorio ejerzo sobre turismo, y como turista tengo un perfil determinado, busco unas determinadas cosas que me gustan. Cada uno parece que su perfil es el mejor perfil del turista que tiene, el perfil que tiene yo. Yo soy un turista muy sostenible, soy un turista que me gusta la cultura, pero al lado tuyo hay otro turista que lo que le gusta es divertirse y le gusta hacer otro tipo de cosas. Con lo cual, dependiendo de
del perfil del turista existen múltiples modalidades. ¿Qué ocurre? Que uno es turista cuando está ejerciendo de turista, pero realmente es vecino de un lugar, ¿vale? Entonces, cuando es vecino, pues entonces adquiere un rol completamente distinto. Los turistas están molestándome mucho, esto no para de alguna manera, con lo cual la interacción, como veis, entre el residente, que es el que realmente vive en un lugar, y hay gente que está a favor de que vengan muchos turistas, otros que no quieren que... Entonces empieza un problema que depende del punto de vista que estés, lo ves de una manera o de otra manera, ¿no? Y después aparecen los dos elementos anteriores, por ejemplo, las empresas, que como decía antes, hay dos tipos de empresas, las empresas que son grandes empresas distribuidoras, que lo que hacen es vender los productos turísticos, aunque no estén en el territorio, donde la mayoría de la gente vecina que va a viajar compra en esas empresas sin saber cómo esa empresa ha hecho los acuerdos con ese territorio, ¿vale? Entonces, quiere decir que es un modelo un poco complicado porque la empresa lo que quiere es vender, digamos, y ganar, por supuesto, dinero en ese turismo. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente la empresa no está preocupada, porque existen dos tipos de empresas, la que es local, que está aquí asentada, o la que no es la que está vendiendo el producto. Y ese es el problema, uno de los problemas que vamos a poner en lo alto de la mesa, y vamos a intentar ver en ese hilo cómo ha ocurrido eso y en la situación en la que nos encontramos. Esas empresas lo que hacen es vender un producto turístico en un espacio público donde residen otras personas, ¿vale? Es el que si tú vas, y voy a poner un ejemplo, yo quiero ir a Vietnam, le estoy comprando a un tour operador que ha orquestado un paquete de empresas de Vietnam y yo le estoy comprando y yo no sé realmente, ni estoy o no me preocupo, no sé, la gente se preocupa, pero de si ese está produciendo un desarrollo local, si lo que está explotando en el territorio. Entonces, se produce ahí una serie de conflictos, que es lo que están saliendo ahora por el tema de la comercialización turística, ¿no? Que no es lo mismo que la recepción turística. La recepción son los que tenemos aquí las empresas, que tenemos que vender para que vengan. Y entonces tenemos otra filosofía de trabajo. Cuesta mucho trabajo explicar esto en 5 minutos, pero más o menos quiero situarlo ahí, ¿no? Y después aparece lo que es la gobernanza. La gobernanza, el gobierno, lo que, digamos, la competencia que tiene fundamentalmente en el ámbito turístico, y aquí tenemos algunos de los representantes de turismo de Málaga, es fundamentalmente una competencia de promoción turística, ¿vale? Y apenas tiene de gestión turística, porque la gestión turística, digamos, o los espacios de gestión de la ciudad lo llevan otros departamentos de la propia gobernanza. Entonces, aquí nos encontramos pues que, por un lado, estamos intentando que vengan turistas para nuestros alojamientos, para que, digamos, consuman en nuestra ciudad, etcétera. Y, por otro lado, no tenemos capacidad de gestión de flujos turísticos, de cómo llegan. ¿Por qué? Porque los turistas llegan por parte de las empresas y no nos lo comunican al territorio. Entonces, nos encontramos, o se encuentran de alguna manera, en un sistema de descontrol de la propia gestión, no de la promoción, que la llevan perfectamente, pero de la parte. Y después, el ámbito que he puesto aquí encima, esta es una foto de nuestra facultad, ¿no?, de la Facultad de Turismo, es el conocimiento. Nosotros lo que intentamos es poner en valor el turismo y aplicando los diferentes puntos de vista que acabo de explicar, ¿no? Como resumen, y antes de empezar, para llegar a cómo nos encontramos ahora y cómo hemos pasado de un turismo romántico a un turismo de élite y ahora a un turismo de masas, porque se ha pasado, pues entonces en ese hito, en el siglo XX, que lo vamos a marcar muy claramente, pues nos encontramos, digamos, un poco el conocimiento de la universidad, que lo que intenta es poner un poco de orden en todo esto, en un desaguisado muy grande, porque yo siempre hago una reflexión. De turismo sabe todo el mundo, ¿vale? De turismo sabe todo el mundo, ¿por qué? Porque viaja. Como viaja, pues entonces yo soy capaz de reservarme un vuelo, pero de turismo. En cambio, eso no se te ocurre decirlo, por ejemplo, de la medicina, o de la biología, o de la arquitectura, o de la economía. No se te ocurre. Es decir, yo sé todo de economía,
¿Por qué? Porque se hace la declaración de la renta. No, eso no se le ocurre decir. O yo sé de medicina porque me tomo paracetamol, ¿no? Entonces, cuando me duele la cabeza, no, perdona, tú acudes a unos profesionales para hacer esto. Entonces, el turismo es una industria tan potente que tiene un conjunto de profesionales que realmente la mayoría de la población no conoce toda la potencia que tiene. Entonces, ahí es donde nosotros llevamos bastante tiempo, que no es fácil, trabajando en este tema. En definitiva, como resumen, y antes de empezar un poco con los hitos, que yo hablo mucho, ya veréis, voy a intentar no salirme del guión, he intentado, con todos estos mimbres que hemos visto de los diferentes... yo hago siempre esta reflexión a mis alumnos. Vamos a ver, hoy somos turistas, vamos a trabajar como turistas. Hoy somos vecinos, vamos a trabajar. Entonces, hoy somos empresas, vamos a intentar trabajar por nosotros, vamos a intentar ver ese hilo de esas características. En definitiva, el turismo se basa en estos elementos básicos. Si no hay estos elementos básicos, que lo he puesto como resumen ahí, no lo podremos nunca entender, el turismo. Si una buena conjunción de todos esos elementos que hay ahí, proporcionan que exista un turismo de una manera estructurada, coherente, etc. El primero es la comunicación. Si no hay comunicación, apenas hay turismo. Contra más incomunicados estemos, menos la gente intenta viajar a los sitios que tienen más comunicación. Málaga, por ejemplo, antes hablábamos con algún compañero que estaba aquí, Luis y otros compañeros del aeropuerto, y ahora veremos la importancia que tiene aquí. Los medios de transporte que conectan son fundamentales para el turismo. Este sitio es idílico, ahí no va nadie. No va nadie a lo mejor porque cuesta mucho trabajo ir, ¿vale? ¿No? En el momento que le pone la comunicación empieza a ver, luego la comunicación es fundamental para el turismo. El segundo elemento básico es la seguridad. Se desarrolla el turismo si hay seguridad. Nadie quiere ir a Ucrania ahora de turismo. A Kiev no tiene ganas la gente de ir, ¿no? ¿Por qué? Por la inseguridad que hay. O a un país donde hay mucha delincuencia tampoco quiere ir. O inseguridad sanitaria, tampoco. Luego, la seguridad es uno de los elementos básicos. Es decir, el segundo aspecto que tenemos que tener, y por qué no hemos posicionado nosotros, y lo iremos hilando, es porque tenemos comunicaciones, porque somos un territorio seguro, aunque tengamos nuestros problemas de seguridad, pero sabemos comunicarlo, que hay seguridad y la gente se siente segura en nuestro territorio. El tercer elemento es la renta disponible. Si no hay renta, no hay turismo. Cada vez que hay menos renta, baja el turismo. Ahora está produciéndose una eclosión porque hay renta disponible. No sabemos cuánto tiempo va a durar la renta disponible. ¿Por qué hay renta disponible? Parece, porque durante la pandemia ha habido mucha parada, entonces la gente tiene acumulado, entonces por eso está esta eclosión, que es una locura lo que está ocurriendo en estos últimos momentos de esto. Cuando ha habido menos renta disponible, el turismo no era de masas, el turismo era de élite, ¿vale? O era un turismo romántico. Cuando hay más renta disponible, pues empieza la gente. ¿Por qué? Porque el siguiente elemento es el ocio. Las vacaciones, el tema de que exista, digamos, una estabilidad en los países en nuestro entorno con vacaciones, entonces ha hecho que la gente quiera ocio en ese momento y entonces pues se produce desplazamiento, etcétera. Esto es un elemento muy interesante también dentro del turismo y es la estacionalidad. El turismo en general no se puede hablar, como decía en una transparencia anterior, que es complicado hablar de turismo en general, hay que hablarlo en cada uno de los segmentos. Entonces, en un turismo, por ejemplo, de sol y playa, es estacional, ¿vale? La gente va a la playa cuando va a la playa, ¿vale? No va a la playa en el mes de diciembre, normalmente, en nuestro territorio. Si estamos hablando de otros países, pues sí, pero si estamos hablando de nuestro entorno, no. Todo el turismo, digamos, se relaciona con el ocio y las vacaciones y después con la estacionalidad. El turismo más es estacional, que es el de congresos y reuniones, el turismo de golf. Cada turismo, entonces, la conjunción de todos esos turismos, todos esos segmentos con respecto a las vacaciones, etcétera, es lo que hace un poco la línea de turismo en general. Y después los dos elementos, que ya un poco lo he comentado anteriormente, es la promoción del territorio, que lo realiza la gobernanza, que lo que hace es poner en valor los recursos y productos que están en su territorio para que la gente venga, que es lo que vemos. Nos vamos a Fitur, nos vamos a la ITV para decir las buenas cosas que hay en Málaga para que venga. Si tú lo haces muy bien, pues generas una expectativa, ¿vale?
que cree el turista que él es muy listo y la ha generado, pero la expectativa se la ha generado la otra, digamos, lo que es la promoción y la generador de la demanda. Aunque, porque hoy se ha puesto de moda, este año se ha puesto de moda ir a Málaga. No, perdona, a Málaga no se ha puesto de moda ir a Málaga. Ha habido un trabajo muy lento, con mucho tiempo, para que se consiga generar esa demanda, ¿de acuerdo? ¿No? Y ahora la siguiente parte es la oferta. Para que haya una, digamos, yo genero una demanda, tengo que tener una oferta adecuada a eso. Hay territorios que intentan generar una demanda y no consiguen que haga una oferta. ¿Qué ocurre? No le incrementa porque no tienen capacidad para soportar lo que recibe en un momento determinado. Poner ejemplo de aquí cercano, por ejemplo, como Mijas, que tiene un turismo muy relacionado con el golf, pero, por ejemplo, no tiene capacidad hotelera, ¿vale? Si está hablando, entonces, poner entre la oferta, la demanda, la renta, todo ese entramado es digamos, el que se produce en un momento determinado para que realmente el turismo evolucione y sea coherente. Y por eso unos territorios se ponen por delante que otros en función de cómo va todo este engranaje. La pena es que cuando hablan de turismo, pues lo único se habla no de todo este conocimiento de mezcla de todo este tipo de sistemas, sino que siempre aparecen los puestos operacionales del turismo. Es un problema que ya cuando salgáis os iréis fijando. La comunicación solamente es de otro tipo no del conocimiento del turismo, sino de otros aspectos operacionales. Bueno, era un poco antes por situarnos. Ahora viene la segunda parte, que es, digamos, ¿por qué ha ocurrido todo esto en este lado? Yo me he permitido hacer esta línea de tiempo, no sé si se ve bien ahí, con algunas imágenes, ¿no?, que empiezan por allí, y ya os digo que yo no soy historiador, ¿no?, pero creo que es importante por lo menos comprender tres hitos o tres procesos muy claves a lo largo del siglo que se han producido en la evolución del turismo. El primero es que es el siglo XIX, pues lo he puesto en rojo porque está fuera de la competencia, de la conferencia, no de la competencia, de la conferencia, porque es el siglo XX, ¿no? Pero es el siglo XIX, pero es que es el pistoletazo de salida en 1897 con la creación, como bien sabéis, de la Sociedad Propagandística del Clima y el Embellecimiento de Málaga. Es decir, en esos momentos Málaga tiene una crisis bastante fuerte con la empresa siderúrgica, no vamos a hablar de todo lo anterior, y entonces por un conjunto de empresas, digamos, yo relacionándolo con hoy, digo, esto es como ahora actualmente el foro de turismo, lo que está pasando de otra manera, ¿no? Pero en un momento determinado, un grupo de personas, de políticos, empresarios, de gente de la aristocracia, pues decide cambiar y apostar por el modelo turístico. Entonces se crea la Sociedad Propagandística del Clima y del Embellecimiento de Málaga, que, fijaros, contrariamente a lo que hay ahora, lo que puso en valor es el clima y la importancia que tenía Málaga como ciudad de invierno. De hecho, su eslogan era Málaga, ciudad de invierno. Y de hecho lo que potenciaba es que la gente viniera en invierno a Málaga, ¿vale? Entonces, durante bastante tiempo, del año 1897, como veis ahí, hasta 1918, en todo ese tiempo, pues fue creando una serie de productos. Bueno, ahí me he traído algunas fotos de algunos de los que estaban formando, que era José Ramos Power, que era precursor y presidente de la Sociedad Propagandística del Clima, Narciso Díaz Escobar, había bastante. Hay unas publicaciones sobre los orígenes del turismo malagueño, que yo creo que es muy interesante que la leáis porque, digamos, la estructura que montaba es muy parecida a lo que ahora mismo, digamos, salvando las diferencias de los medios que tenemos ahora tecnológicos y de los medios que hay. Pero sí es verdad que potenciaba de alguna manera los valores del clima de Málaga y después potenció la creación de lo que es el balneario del Carmen en 1918. Existían el balneario de Apolo y la Estrella en Málaga. Y entonces, pues, a partir de ahí, pues, se generó junto con el nacimiento de la agrupación de cofradías de Málaga, la Semana Santa, y también lo que es la Feria de Málaga, ¿vale? Entonces, pusieron en valor
las fiestas de Málaga, la Semana Santa y Málaga Ciudad de Invierno. Entonces, su idea era reactivar la economía malagueña dirigiéndola hacia el sector del turismo. En esa época concretamente, hasta principios del siglo XVIII y finales del XIX, lo que había era lo que le llamaban los viajeros románticos, ¿no? Lo que asistían al turismo era realmente la gente que tenía mayor poder adquisitivo dentro de la sociedad, porque la mayoría de la gente no podía en ese periodo realizar los viajes. Entonces, fue ahí cuando se empieza un poco el inicio del turismo. En 1918, y ya Luis Utrilla vino hace y ya lo explicó, y no vamos a explicarlo ahora, en 1919 es cuando se produce un hito espectacular en Málaga, que es el punto que decía al principio, la comunicación. Se produce un hecho que marcó el desarrollo turístico, aunque parezca una tontería, el desarrollo de las comunicaciones, pero a la vez el desarrollo turístico. Entonces se crea el aeropuerto para los vuelos que iban de Toulouse hacia Argelia, paraban aquí, ya lo explicó. Ya no vamos a entrar en ese tema, porque mi idea no es explicar los momentos históricos que había aquí, sino los hitos que yo creo que han afectado al turismo. Entonces he puesto fijaros, el aeropuerto empieza a funcionar de una manera de vuelos que eran particulares, vuelos que no eran prácticamente regulares, aunque algunos existían. Y entonces, pues, otro hito que yo creo que fue muy importante, aunque parezca mentira, que se celebraron la Exposición Iberoamericana de Sevilla en el año 1929 y la Exposición Internacional de Barcelona. En ese momento, digamos, y gracias a la conectividad y gracias a los desplazamientos, pues Málaga ya es la quinta provincia española más visitada. Fijaros, he cogido los datos y tenemos que, por ejemplo, Barcelona, Madrid, Sevilla, Granada eran las más visitadas. Barcelona tenía 82.000 turistas de visitantes, 30.000, fijaros qué diferencia entre Barcelona y Madrid, 30.000. Sevilla, teniendo la exposición, tiene 18.000 y ahora Málaga, concretamente, tenía ya 14.000 visitantes. Es decir, que en ese momento empieza Málaga, digamos, un momento bastante interesante donde empieza el turismo a desarrollarse. Como es lógico, pues en el año 36 viene la Guerra Civil y digamos, hay un parón que no se vuelve a reactivar hasta los años 50, aunque realmente entre el 36 y el 50, los años 40, se crean algunos establecimientos hoteleros en la costa, que yo creo que era Pez Espada, el Hotel La Roca, algunos de esos establecimientos se quedan en la Roca. Bien. Cuando el siguiente gran momento, y hay dos cosas que quiero reflejar ahí, es cuando España, que tenía una dictadura, como todos sabemos de ese momento, pero se abre los países europeos a que puedan desarrollarse las comunicaciones y la interacción con España, y a través del Plan Marshall, pues a partir de ahí empieza y se consolida Torremolinos fundamentalmente como zona fundamental de un turismo de élite, ¿vale? Entonces, pues ahí vienen turistas nosotros en la facultad hicimos incluso una conferencia sobre las vanguardias del turismo, ¿no? Entonces, tenemos en el despacho que accede al decanato, pues todos los cuadros que van de la aristocracia, los diferentes actores, actrices, que eso ha ido, digamos, desde el año 50 hasta el año 77 evolucionando, y ahí se hicieron dos cosas, se hicieron cosas muy positivas porque vino un gran turismo y digamos, fue una fuente de crecimiento económico para nuestro territorio, pero a la vez se produjeron dos elementos que han lastrado todo lo que viene a continuación. En primer lugar, es la planificación urbanística, que fue un desastre, con lo cual, hoy por hoy tenemos territorios que lo seguimos manteniendo y aunque se han intentado rehabilitar mucho, intentar dentro de los planes urbanísticos, pero la planificación, por ejemplo, de Torremolinos, y todos lo conocemos, está hecha a golpe de mala planificación. Eso por una parte. Y la segunda parte es
una decisión del punto de vista turístico que no fue adecuada, y es que la comercialización de nuestros productos la hacían otras empresas. Eso que otras empresas que no eran de aquí, sino de fuera, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que los alemanes, los ingleses, los franceses, con sus empresas de turoperación, lo que hacían era comprar, digamos, estancias en establecimientos hoteleros, etcétera, y al final nosotros en ese modelo nos convertimos más que en un turismo con capacidad comercializadora, en un turismo donde solamente atendíamos y dábamos servicio. Al dar servicio, para tener rentabilidad, necesitamos más masa de turistas, ¿de acuerdo? Es decir, para poder sacar rentabilidad, porque le tenemos que dar una parte de la venta a otro que me está vendiendo. Esto, si se pone ejemplos de otras cosas, como por ejemplo el aceite de oliva, pues todo el mundo lo comprende fácilmente. Somos unos productores espectaculares de aceite de oliva, pero los italianos los envasan, ¿vale o no? Con lo cual, los que lo distribuyen son ellos. Nosotros tenemos, ahora este modelo ahora lo están intentando cambiar, y está cambiando con cooperativas como Decoop, están haciendo, ¿para qué? Porque la parte de la comercialización se la llevan los de fuera. Y en ese momento, con el crecimiento de la Costa del Sol, como veis ahí, con el aeropuerto, esos vuelos charter, ¿quién los fleta? Las compañías de fuera, que son las que vienen aquí. Con lo cual nosotros nos convertimos en bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Es decir, somos receptores de turistas, anfitriones, y entonces pues esa planta hotelera, que es muy buena, bueno, además hay otra cosa positiva también que reflexionar ahí y que yo creo que pone en valor, es la arquitectura, que ya vino también, Salvador fue el que vino, ¿no? Bueno, no sé si hablo de esto, pero se produce ahí un movimiento arquitectónico muy potente, que es el Art Deco, ¿no? Entonces, pues hay bastantes establecimientos en la Costa del Sol, como el Pez Espada, que lo nombraba anteriormente, que es modelo, es un edificio protegido porque está hecho con una época de que había mucho diseño a la hora de algunos establecimientos hoteleros. Bueno, todo funcionaba bien, iba la economía bien, y entonces pues Málaga crecía en un momento determinado, y para mí, y yo creo que para mucha gente que hemos estudiado este tema, creemos que el golpe más grande que le dio a Málaga fue la segregación de Torremolinos. Es decir, cuando un movimiento de Torremolinos, he puesto ahí alguna foto que no se ve bien, de una manifestación, la Carihuela, no sé cuánto, que apenas tenía fuerza realmente, pues por circunstancias políticas, pues que hoy por hoy nosotros trabajamos con el Ayuntamiento de Torremolinos, ya, digamos, estamos hablando de 1988, que es que hace ya un montón de años, ¿no? Pero en ese momento fue un golpe durísimo para la capital, porque, digamos, Torremolinos era el barrio de Málaga, era un barrio de Málaga, con lo cual muchas de las inversiones que se hacían, aunque ellos, si lo hablara alguien de Torremolinos, diría que no, que muchas cosas no se tenía prestada demasiada atención a los servicios en Torremolinos, pero realmente Málaga era el punto claro del turismo y de la potencia. Entonces se había centrado en Torremolinos desde el punto de vista turístico, ¿vale? Eso es lo que estamos hablando desde el punto de vista turístico. Esta segregación, ¿qué hace? Deja a Málaga completamente desvalida en un momento determinado. Una ciudad que había volcado todos sus recursos en esta parte turística, pues se encuentra que no tiene apenas establecimiento hotelero, que no tiene apenas establecimiento hostelero, ni tiene, digamos, tienes los recursos de una manera bastante poco cuidada, ¿no? Todos los que somos malagueños y llevamos mucho tiempo aquí sabemos cómo en ese momento nos encontrábamos en Málaga. Bien, entonces, a lo largo del año 1900, ya casi al final del siglo XX, pues se establece, digamos, vuelve a ocurrirse, digamos, lo que pasó en el año 1897. La sociedad civil se vuelve a unir, y de alguna manera con empresarios, gente de las universidades, arquitectos, urbanistas, etcétera, plantean el primer plan estratégico de Málaga, que va de 1992 a 1996, ¿vale? Y eso es lo que, de alguna manera, establece unos hitos en Málaga que
ahora vamos a ver, lo he sacado del último plan, porque yo creo que se puede ver más fácilmente. Lo que hace es que empieza de nuevo a reactivar Málaga desde muchos puntos de vista, pero el que más se desarrolla fundamentalmente es el de turismo, que ahora lo iremos viendo. Entonces, se crea, por ejemplo, la Fundación SIEDE, que nosotros hemos trabajado mucho con ellos y hacen muchísimos planes está creada, digamos, desde el propio Ayuntamiento de Málaga. Se genera el Plan Urban, entre el año 90, que es el que realiza todo el plan o el que proyecta, porque eso empieza a hacerse, y ahí es donde ya terminamos el siglo XX y empieza el siglo XXI, empieza a hacerse toda la revitalización del centro histórico de Málaga pensando en una estructura determinada, que son estos ejes que vamos a ver aquí, ¿vale? Que son la área de actuación, como veis, la he sacado y la he relacionado con los que hay ahora, que se ve muy pequeño porque la he copiado del plan Urban, del plan estratégico, la he recortado para que la tengamos aquí en la... hay 6 ejes fundamentales, que es Málaga, una ciudad metropolitana y de alcance mediterráneo. Si quiere poner en valor a Málaga como gran ciudad metropolitana, ciudad sostenible. Fijaros que eso ahora se ha desarrollado 20 años después y la semana que viene estamos con la Expo 2027. Estamos hablando de que eso se hace al final del siglo XX, y durante todo este año hemos llegado ahora hasta presentarnos a la exposición mundial del 2027, ¿vale? Málaga, ciudad sostenible. La tercera es la consolidación de Málaga como capital económica y tecnológica, y efectivamente estamos ahora mismo, la capital económica de Andalucía es Málaga, y la capital tecnológica también se está convirtiendo Málaga en una capital tecnológica. Pero, digamos, ahora que estamos en el año 23, previamente el hito 4, no, el hito 5, que es, no, el hito 4 es efectivamente, que es Málaga como núcleo turístico, cultural y de ocio europeo. Ese es el que se ha desarrollado de una manera muy bien, muy grande, ¿no? Ahora veremos si muy bien o con sus problemas, ¿no? Después tenemos la Málaga de la formación y la educación, ¿vale? Y por último, la rehabilitación del centro histórico. Entonces, hoy por hoy, tanto el 4 como el 6 están bastante avanzados, que es como núcleo turístico, cultural y de ocio europeo. Y el de la rehabilitación y revitalizar el centro histórico, que en esta transparencia os he puesto otros hitos, que no sé si se ve muy bien, es que he tenido que poner la fotito muy pequeñita, la podía haber puesto más grande, pero entonces, pues, fijaros, ya en principio del año 2006, que se establece el segundo plan estratégico, y después en la estrategia Málaga 2020, que la he puesto ahí, fijaros cómo se parece a la Málaga de la cultura. Se ha ido extrayendo de lo anterior del plan estratégico determinadas cosas. La Málaga de la cultura, del conocimiento y la innovación. Hemos cambiado un poco la idea, pero está ahí. La Málaga litoral y sostenible, ya se le ha incorporado lo del plan litoral, integradora e integrada, ¿vale? Son aspectos que van en este año. Entonces ahí he puesto algunas fotos de lo que hasta el año 2019, que es otro hito muy importante. El tercer hito que ocurre en el turismo y que creo que no hemos sabido capaces de reaccionar, pero ahora llegaremos a él. He puesto algunas fotos que son las fotos que están en este apartado, que esta, por ejemplo, es la Plaza del Siglo, como se había proyectado. Esta es la Plaza de las Flores. Estas fotos las he sacado de Lomao y de los trabajos que hemos hecho de Lomao con nosotros de la facultad y con ellos. Son fotos del Observatorio de Medio Ambiente Urbano. Como veis aquí, por ejemplo, esta es la calle Larios y esta es la doble curva, la Plaza del Siglo. Digamos, es cómo se había proyectado Málaga. Esto es la Plaza de las Flores, cómo estaba proyectado y cómo estaba terminado. Llega la pandemia, hay un parón y en ese parón, pues, se para como todo, y entre ellas el turismo, la movilidad, la comunicación, la seguridad, todo lo que hemos visto, la promoción, se para completamente y todos no vamos a recordar ahora la pandemia, ya que la hemos pasado prácticamente, ¿no? Pero en ese momento había una oportunidad para cambiar el modelo de comercialización, porque fijaros que el modelo de comercialización se definió entre el año 50 y el 77. ¿Eso qué significa? Que los que controlaban el mercado de la comercialización no éramos nosotros, eran los de fuera.
¿de acuerdo? ¿No? Luego, ¿y qué ocurre? No había forma, o digamos, se intenta cada vez más que nosotros seamos los que controlemos la comercialización, porque si no controlamos la comercialización, no podremos controlar nunca el flujo, ¿vale? Y vuelvo a repetir, porque el turismo se desarrolla en el espacio público y se comercializa por la empresa privada. Eso es de forma general, ¿eh? Eso nada más que ocurre en el turismo, a no ser que digamos, una empresa sea un destino. Por ejemplo, Euro Disney, eso es un destino. La propia empresa es un destino. Ahí coincide que es lo mismo. Pero si lo que hablamos es de París, pues París ya no es una empresa, es una ciudad. ¿Y quién comercializa ahí a París? Pues comercializa empresas aéreas, paquetes turísticos. ¿Y París qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ante eso? Si en principio lo que quiere todo el mundo que venga a su territorio, pero cuando quiere controlar cómo se viene al territorio, pues entonces cuando empiezan los problemas porque no lo puedes controlar, ¿vale? Entonces, en ese momento se para la industria. Y al parar la industria, la gobernanza tiene, aparte de estar preocupado por sobrevivir, que hemos estado preocupados por sobrevivir, pero la gobernanza tiene la posibilidad de cambiar el modelo. ¿Y para eso qué hay que hacer? Una colaboración público-pública, que ahora lo veremos a continuación, y público-privada. Y en ese momento se ha conseguido hacer cosas, pero necesita arrancar el sector. ¿Y cómo arranca? A toda pastilla, como digo yo, ¿no? Porque el turismo ha arrancado nosotros creemos que la gente está aquí en Málaga, pero si viajáis y vais a otras ciudades, la gente está en otras ciudades igual que en Málaga. Está todo lleno de gente porque está viajando muchísimo. Porque el objetivo ha sido recuperar, y ya siempre se escucha, estamos al mismo nivel que en 2019. Porque el objetivo no ha sido en un momento determinado de cambiar el modelo turístico, sino de recuperar y rellenar lo mismo que había. Entonces he puesto pues algunas fotos de, por ejemplo, la Plaza de las Flores ahora, ¿vale? Esta es la Plaza de las Flores cuando se hizo, que no sé si la veis, si queréis la podemos poner más grande, y esta es la Plaza de las Flores ahora. Es decir, que ahora está invadida completamente por el espacio hostelero. Esta es la Plaza del Siglo, que es como se proyectó y como estaba en 2006 y como está ahora la Plaza del Siglo cuando se va. Eso no significa que Málaga esté colapsada, no. Eso significa que determinados puntos están verdaderamente complicados, ¿no? Y en esta industria, pues entonces lo que hay que actuar. Entonces, la oportunidad ha sido en este momento, ¿no? Bien, bueno, yo creo que más o menos hemos, por recordar y donde nos situamos, 3 puntos importantes. La Sociedad Propagandística del Clima, que es donde arranca el turismo en Málaga. Entre ellos le voy a meter el aeropuerto, digamos, en los primeros 20 años del siglo, XX. Después, el segundo modelo, que es que nos dirigimos al modelo de atención al cliente y de servicio, no al modelo de comercialización. Hay muy pocas empresas que comercializan. Muchos de vosotros, cada vez que vayáis ahí, a no ser que vayáis a un viaje muy extraño, ¿no? Que vaya a una agencia de viaje, porque la agencia de viaje, la gente cree que ha desaparecido, pero no ha desaparecido. Cada vez hay más intermediación. Lo que ha desaparecido es la agencia de viaje de punto de venta, ¿no? de la calle, pero lo que son las empresas de distribución ahora mismo es la potencia más grande que hay, ¿no? Entonces, en ese momento eran de otra manera, eran turoperadores, etcétera. Con el nacimiento de Internet, que no lo he comentado, a principios del siglo XX, pues que a finales del siglo XX, perdón, lo que hace es que se reconstituyen ese tipo de empresas, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, lo que iba a comentar es que si vais a sacar, pues, un hotel en Barcelona, posiblemente la mayoría de la gente lo saque en una empresa de distribución turística, que no es española. No vamos a decir nombre, pero todo el mundo ya piensa en alguna, ¿no? Entonces, es muy raro que alguien, a no ser que seamos unos turistas muy ya éticos, buscamos, que eso se llama el efecto Billboard, que es que buscas en los distribuidores y después buscas a donde quiere ir para comprarle al que vas. De esa manera, que eso ocurre también, está ocurriendo, por ejemplo,
con productos sabor a Málaga, en otros ámbitos de la gastronomía, el desarrollo local, comprar a los productores, es decir, comprar en lo local y no en lo global, ¿no? Entonces, en ese momento era el segundo hito y ahora aquí, en el año 19, 20, era un momento para crear los destinos, los marketplaces turísticos, potenciar el territorio y que los demás nos tengan que comprar a nosotros, no nosotros poner los productos para comprar a los demás. ¿Bien? Entonces ese hito ahora mismo sigue exactamente igual, aunque cada vez más se trabaja en ese tema, ¿no? Bien, ¿por dónde pasa el futuro o por dónde venimos? Digamos, en esta situación del turismo, ahora mismo hay dos puntos claves, ¿no? Que son la sostenibilidad y la digitalización, que de esto todo el mundo habla, realmente. Entonces, y claro, en una conferencia como esa tendría que salir de esto. Entonces yo lo que yo estoy, y todos estamos de acuerdo con esto, pero claro, estos son palabras, que como siempre digo yo, que se ponen, pero realmente hay que cumplirlos para que funcionen, ¿vale? Hay que cumplirlos para que funcionen. Son dos aspectos fundamentales del futuro, ¿vale? Por un lado, el turismo es una industria tan grande, un sector tan importante, que no lo podemos ver solamente en lo local, lo tenemos que ver en lo global, ¿no? Entonces, todo el proceso que hemos visto anteriormente de la evolución del turismo, lo que ha provocado es que el turismo está formado por un conjunto de empresas muy pequeñas que están alojadas en los territorios, ¿vale? Pero digamos, el 20% es el que gobierna la comercialización del 80%, ¿de acuerdo? Para que nos pongamos en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que al haber tantas pymes, el sector es muy complicado y muy vulnerable porque no tienen capacidad de reacción ante las cosas. Entonces, cuando hablamos de turismo, todos han conseguido que pensemos en grandes empresas, en el branding de las grandes empresas. Pero en el fondo, tú piensas, me voy a ir de viaje a un hotel y ya estás pensando en marcas de grandes empresas. Pero realmente cuando vas a la ciudad, y podemos ver por Málaga, hay un montón de hoteles que no forman parte de ese tipo, o restaurantes, o empresas de actividades, empresas de transporte, de logística, de transfer. Hay un montón de gente que vive alrededor del turismo, que son las empresas del territorio, ¿vale? ¿Eso qué ocurre? Pues a esas empresas decirles que sean sostenibles y se digitalicen es muy fácil, ya te lo he dicho, adiós, ¿no? Pero hay que estructurarlo de alguna manera. Entonces, esto, desde nuestro punto de vista, hay que pensarlo, o hay que empezar a pensar, y creo que estamos en el momento de hacerlo, de plantear lo que habla la OMT, que es hablar de las dos P's. Y esto va a venir dentro de poco y tenemos que estar preparados porque, aunque el mundo es muy grande y los chinos no hacen caso y los estadounidenses hacen medio caso, pero Europa sí tiene unas normas que la va a ir imponiendo poco a poco, ¿no? Y hay una agenda europea que la va a ir aplicando, ¿no? Y entonces, pues, porque el turismo va a haber que rediseñarlo, como veis, hay que hacer un rediseño en lo que es pensando en las personas y en el planeta. Por un lado en las personas, porque son los lugares donde porque el turismo, sin que existan residentes donde van los turistas, no es nada, no existe. Nadie quiere ir a un sitio donde no haya residentes. Para eso podemos ir a PortAventura, ¿vale? ¿No? O podemos ir a Euro Disney, vimos a Mickey, ¿no? Pero allí no vive, ¿no? Entonces, ese es un tema. Entonces hay que rediseñarlo en las personas y el planeta. Y otra que es la prosperidad. La prosperidad es que la gente, que yo creo que hoy por hoy no lo siente, debe de saber la importancia que tiene el turismo para su propia existencia en la localidad que hay. Entonces, ahora hay muchos detractores, ¿no? Cada vez más detractores del turismo, porque nada más que habla de las externalidades, pero nosotros estamos al revés en la universidad, estamos intentando hablar de lo positivo que tiene la industria del turismo para la sociedad, ¿no? Lo único que hay que, como cualquier empresa, hay que estructurarla y arreglarla, ¿no? Entonces, hay que pensar que si esto se desarrolla en los territorios y tenemos que pensar en las personas, pues hay que hacerlo distribuyéndolo de una manera más equitativa,
Y eso se puede hacer, ¿vale? No es utopía, se puede hacer como se ha hecho en otras industrias, como se hace en la industria naval, como se ha hecho en la industria de altos hornos, en la minería. Entonces, pues exactamente igual se tendrá que ir realizando. Entonces, ahí, este es otro, lo he puesto porque este es otro el redondelito del objetivo de desarrollo sostenible y tal, es muy impactante porque hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero realmente lo que plantea centralmente, y una de las cosas que también es de la Expo 2027, ¿no?, que está metida dentro de esa estructura, es la importancia de la relación entre los grupos de interés. Si no hay relación entre los grupos de interés, y eso cada vez en algunos territorios se están produciendo muy complicada, no es el caso de Málaga, afortunadamente, pero sí el caso de otros territorios. Ya he visto, por ejemplo, en Palma, o por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Santiago de Compostela. Por poner un ejemplo, los estudiantes no pueden, ha sido una ciudad universitaria, ha dejado de ser una ciudad universitaria porque los estudiantes no pueden encontrar para poder vivir ahí, ¿no? Entonces, estos elementos son los que hay que conjugar para que el turismo sea un turismo sostenible, que es lo que estamos hablando del apartado de sostenibilidad. Como veis, hay cosas que he puesto, que es el cambio climático. Se está trabajando en el cambio climático por parte de los medios de comunicación, las aerolíneas. El otro día estaba en reuniones en las cuales están con los combustibles. Es decir, todo esto va a venir de aquí a 10 años aproximadamente. Entonces, hay que tener, digamos, el cambio climático afecta a las playas. Tenemos que pensar, de alguna manera, que muchas de nuestras playas posiblemente no van a tener las mismas playas que hasta ahora. Entonces, antes de que ocurra, hay que trabajar en este tema. Otra cosa es la capacidad de... Yo le llamo la capacidad de acogida, la capacidad de carga. Todo el mundo sabemos lo que es la capacidad de carga ahora cuando vienen aquí 7 cruceros a la vez, y entonces pues todo Málaga se colapsa de gente, o Palma, o Valencia, o Barcelona, o la que sea, ¿no? Entonces hay que también estructurar la capacidad que tiene, porque los servicios de la ciudad también hay que acondicionarlo a las personas que van por ahí. Entonces, todo esto, fijaros en el punto tan importante que estamos en el futuro, una vez que hemos arrancado de nuevo la industria y nos hemos encontrado con todos estos problemas delante de todos los días. Después, la relación de los viajeros con los residentes. Aquí no hay todavía muchos problemas. Algunos empiezan a aparecer, ¿no?, pero en determinados puntos, ¿no? Pero no podemos, en el momento que no sepamos conjugar esto, tenemos un problema dentro del destino para este tipo de cosas. Después, la inclusión social que hay y el trabajo. Sabemos todos los problemas que hemos tenido con el trabajo digno dentro del sector, con lo cual hay que poner a las personas en el centro del turismo. Entonces, entonces es mucho mejor ir pensando todo este elemento de sostenibilidad para hacer una industria fuerte, porque no es más fuerte el que más gente trae, sino el que es capaz de conjugar todo este tipo y buscar con esto estructuras, digamos, mayor calidad, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay que sacrificar determinadas cosas que hay que pensar. Bueno, voy a ir terminando, me queda poco, ¿no?, porque ya veo las caras, ¿no? Digo, la idea fundamental a corto plazo, ¿cuál es? La primera que puse de relieve, vamos a recordarlo como he dicho al principio. La colaboración público-pública. Esto es básico, porque en el turismo, si no hay colaboración público, lo que no pueden estar es tirándose los tejos unos a otros. ¿Por qué? Porque si no vamos a con un acuerdo público, cuando hablo público, entre los diferentes gobiernos, aquí no se trata... yo cuando voy al hospital del Valle del Guadalhorce, yo no sé si eso está en territorio de Cártama, quién gobierna en Cártama. Yo no lo sé. Yo voy allí porque he puesto malo y me atienden. Y cuando resulta que estoy en Marbella, me he puesto enfermo, me voy al hospital de Marbella y allí me atienden, porque el hospital no depende del territorio en el que está, sino que está cohesionado. Lo que te pedirá es tu tarjeta sanitaria. Vamos a salir de la comunidad y a lo mejor ya hay más problemas, porque a lo mejor si vas a otra comunidad tu tarjeta no vale porque no está... Pero digamos, todo eso habrá que limarlo. Pero aquí lo que no puede ocurrir es que no haya una colaboración entre un territorio y otro. Yo ahora mismo, si no, mañana hacéis la prueba o pasado, si tenéis tiempo, cuando podáis, vais a Torremolinos mismo y preguntarle cuándo abre el Museo Picasso.
Dirá, el Museo Picasso, pregúntale usted en Málaga. Pero vamos aquí a la oficina de turismo y le preguntamos, oye, mira, la Casa de las Navajas de Torremolinos, ¿qué hace el turista al final? No le pregunta a la gobernanza, le pregunta al que pilla, que es la empresa privada que orquesta. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, para romper esa inercia, tener que hacer ese acuerdo y ese bloque de que, porque cuando tú vas a la Normandía francesa, no estás preguntando en cada pueblo que llegas quién gobierna o quién manda. A mí qué me importa, porque en ese momento está, pues, esa colaboración es fundamental, ¿no? A nivel local, de responsabilidad, coherentemente, para poder, digamos, atraer. La guerra no puede ir por cada... Para ti no tiene que ser un competidor, aunque aquí en Málaga hemos tenido, gracias a Dios, hace mucho tiempo, la Costa del Sol y la colaboración entre muchos municipios, pero hay otros municipios que no están, y entonces pues siempre hay un problema con este tema. Entonces esto es muy importante, la colaboración público-pública, que yo lo pongo en primer lugar, porque la público-privada es que tiene que existir. Si no existe la público-privada, si no hay esa colaboración, sería tremendo. Entonces, ¿cuál es el elemento que hemos trabajado y ya ha desaparecido? Cuando la pandemia pusimos sobre la mesa y desde la universidad hicimos un estudio, se pasó a la Junta, iba hacia adelante. El turismo hay que entenderlo como un sector estratégico. Y como sector igual que acordaros que durante la pandemia había sectores estratégicos que seguían funcionando, pues el turismo hay que considerarlo para que después se pueda reactivar y sea cuando la pandemia no podíamos hacer turismo porque estábamos todos encerrados, ¿no? Pero es un sector estratégico que significa que tiene una estructura determinada para poder mantenerse, ¿vale? Entonces, ¿para eso qué ocurre? Hay que planificar. Y esa palabra, que la he puesto en roja, a alguna gente no le gusta, pero yo siempre la planteo en todos sitios y algunos que saben que voy al foro de turismo y tal, yo lo digo, porque no se puede dejar que el mercado lo arregle todo, ¿vale? No lo podemos dejar, porque el mercado, todos estamos de acuerdo con la economía de mercado y nadie está de acuerdo con la planificación central, pero entre la planificación central y la economía libre de mercado existe algo que es planificar lo que va a ocurrir. Y en muchos sectores se hace. Yo pongo ejemplo de... Yo creo que el IMASA no llama a los camiones de basura y dice, venga, a recoger la basura. No, hacer rutas, estructuras. Pues igual tendremos que hacer nosotros, por ejemplo, con los cruceros. Oye, perdona, estamos de acuerdo, pero aquí no pueden venir siete cruceros un día. Tendrá que venir 2, otro día 1, otro día 3. Hay que sentarse de alguna manera y planificar todo lo que hay. Y fijaros, el turismo, cuando yo decía que hablar en general es muy complicado, hay que planificar la hostelería, hay que planificar los usos, porque si no, al final se convierte en que yo hago lo que yo quiero. Y esto es complicado, ¿no? Entonces, a corto plazo es fundamental, si lo que queremos es buscar un turismo sostenible, estos dos elementos ponerlos sobre la mesa, ¿vale? Bueno, yo creo que más o menos he dicho lo que decía aquí a medio plazo, ¿no? Que era, me quedan muy poco para terminar. No sé cuánto tiempo llevo. ¿Yo voy bien? Lo mismo me he pasado, ¿no? Pero lo que estaba hablando, yo creo que ya lo hemos comentado, de la Agenda 2030, y lo que decía ahí es que hay que generar un viaje sostenible, porque a lo mejor los que estamos aquí somos una determinada gente que piensa de una manera, pero esto hay que extenderlo hacia todos los demás, que es lo que he puesto ahí a medio y largo plazo, es lo que es el código ético del turismo. El código ético del turismo es, digamos, que las ciudades, los visitantes, todo el mundo tenga que tener un código ético, igual que ocurre cuando entran en los monumentos y hay que tener un código ético, para respetar el patrimonio, para respetar las calles, para respetar, pues hay que trabajar en esto y potenciar, y al que venda un tipo de turismo que no respete este código ético, hay que decirle que no queremos que venda aquí. Y esto es complicado, porque claro, la empresa privada lo que hace es traer y le importa lo que ocurre después. Pero es muy importante trabajar, y además la Organización Mundial del Turismo, otra de las cosas que ha puesto sobre la mesa, lo que decía antes, las 2P, más el progreso y la prosperidad que he añadido yo, lo que es la ética del turismo, y es fundamental. Hay que tener y trabajar
porque el turismo sea de una manera más equitativa y sostenible y que tenga un reparto. Después he puesto una cosa que llevamos trabajando, ahí tengo un compañero que llevamos muchísimo tiempo trabajando sobre, que ya entro en la parte de la digitalización. La digitalización no es tener sitios web ni páginas web. La digitalización es que yo pueda en un momento determinado buscar la información que quiero y la pueda encontrar. ¿Y qué ocurre? Que eso, desde el punto de vista volvemos, de los destinos y de la gobernanza, no lo tiene. Y es una pena, porque siendo los que lo gobiernan lo tienen, los que tienen esos datos son los que los comercializan las empresas privadas. Y entonces, pues, la oportunidad de crear sistemas de gestión de los territorios donde yo tenga claramente el conocimiento de cuánta gente va a entrar hoy por el aeropuerto, eso lo sabe el aeropuerto. A lo mejor lo puedo saber yo si se lo pido y él me lo quiere dar y a lo mejor me lo da, ¿vale? Pero a lo mejor una naviera no me lo quiere dar, o no me lo quiere dar el puerto. Conclusión, ¿qué ocurre? La digitalización lo que hace es que se produzca lo que hace Hacienda con vuestro ingreso, que le da al botón, dice, voy a hacer la declaración, ¿no? Y hace, dice, oye, este sabe todo lo que he cobrado, todo lo que he comprado, todo. ¿Por qué? Porque el sistema está completamente integrado en este. A lo mejor no sabe algo, que es todo lo que tú has generado sin declarar, ¿no? Pero eso será otra cuestión de que habrá que hablarlo en otro momento, ¿no? Entonces, siempre tiene sus problemas, ¿no? Pero no voy a entrar un poco ahora en explicar todo esto porque sería otro terreno muy grande, pero la idea simplemente es que uno no puede tener conocimiento si no tiene las herramientas suficientes para poder generar o analizar el conocimiento, ¿vale? Quien tiene la movilidad, pues son las compañías telefónicas. El que tiene la capacidad de compra son las compañías bancarias. Para eso que hay que generar determinadas normas y leyes para que pongan los datos a disposición para que las empresas de los territorios puedan acceder a esos datos para saber, oye, aquí hay previsto que vengan no sé cuánta gente en un momento determinado. Y esa es la parte de la digitalización, porque gastar dinero en páginas web, en poner pantallas táctiles que a los 15 días están apagadas, en todo ese tipo de cosas, no es la digitalización. Son imágenes muy bonitas que duran muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, es lo que llamamos hacer un plan de digitalización de la empresa y de los destinos. Bueno, más o menos, la transparencia que viene a continuación ya la he explicado y por terminar voy a dar o resumir algunas pinceladas de reflexiones sobre lo que hemos hablado hasta ahora de la sostenibilidad y la digitalización como elementos clave del turismo que, digamos, que nos ha llevado el siglo XX a encontrarnos en el primer cuarto de siglo del XXI y nos ha traído, por un lado, una industria que tiene un efecto espectacular directo e indirecto en la sociedad y que por culpa de las externalidades que no sabemos o no somos capaces de cuidar, porque toda la industria tiene externalidades, estamos empezando a pensar que es una industria mala cuando realmente es una industria positiva, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es poner en valor el efecto positivo que tiene el turismo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto que además hemos presentado a la consejería y le ha encantado, donde hemos hecho una plataforma donde podemos analizar por cada 100 euros que se gasta un turista, pues cuánto dinero es dedicado a asuntos sociales, cuánto dinero es dedicado a educación. Luego eso hay que visibilizarlo como efecto positivo, en el sentido de que el turismo trae un efecto directo y la mayoría de la población lo que dice, esto está poniéndose fatal, ¿no? Entonces, porque no piensa la cantidad de gente que tiene un efecto tractor de una manera. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que tiene externalidades, igual que tiene la industria del automóvil, la industria, cualquier otro tipo de industria. Entonces, lo que hay que trabajar en esas externalidades, ¿y cómo se trabaja? Con la planificación que hemos dicho anteriormente, sin dejarlo que eso vaya, digamos,
funcionando como el mercado libremente quiere. Entonces, vamos, yo creo que más o menos dicho todo esto, lo que hay que crear productos sostenibles, favorecer lo local, intentar que, porque tiene que ser a medio y largo plazo, tú no vas a parar, el turismo ya se ha parado, hemos perdido la oportunidad, ahora no vamos a romperlo, lo que tenemos que hacer es ir planificando para ir minimizando los efectos de la comercialización, hacerlo más sostenible, etcétera. Y con respecto a la digitalización, y ya termino, y ahora me podéis preguntar lo que queráis, ¿no? Lo primero que hay que hacer, ¿yo qué hago cuando voy a diseñar un plan urbanístico en Málaga? Hago un plan y digo, voy a hacer, o cuando voy a hacer una casa o un edificio, yo lo que hago es hacer un plano con la estructura. Pues cuando voy a hacer la digitalización de un territorio, lo que tengo que hacer es un plan tecnológico. Y ese plan tecnológico tiene que estar consensuado con todo, no yo un plan y el de Torremolino otro, el de Mija, el de Ronda, el de Granada, sino un plan que venga de arriba abajo completamente estructurado. Otro ejemplo que siempre pongo es, si no se hubiera hecho un plan tecnológico aéreo, aquí no volaba nadie. Aquí no volaba nadie, porque el que vuela de aquí a Pekín, cuando llega a Pekín, tiene la misma estructura y diseñado todo para que funcione, digamos, el despegue, el aterrizaje, todo ese tipo de cosas. Pues con las tecnologías exactamente igual. Ahora parece que poco a poco hay una plataforma inteligente que va a presentar el Ministerio, pero claro, ¿ahora qué ocurre? Como no hay una gobernanza absoluta, pues los que están de una comunidad de un color dicen que no les gusta la plataforma, van a hacer otra vez el mismo problema, ¿no? Y si el turismo es algo que realmente queremos considerar como una de las principales, y lo es, industria del país o sectores del país, pues creo que se merece tratarlo de una manera entre todos para seguir manteniéndolo correctamente. Y no hay ninguna solución a esto, nada más que ponerse en manos de expertos que conozcan todo este tipo de tecnologías para poder diseñar de una manera coherente. ¿Vale? Bueno, pues con esto yo creo que ya os he dado bastante la lata y espero que me preguntéis lo que queráis. Muchísimas gracias.